Bueno, para continuar con las entregas de estos videos que estoy formando para la asignatura de Etnografía de la Comunicación, en este caso vamos a revisar el texto de La Etnografía de la Comunicación, un modelo olvidado de Cristian Prado Ballester. Va a ser un pequeño preámbulo aquí. La verdad es que esta lectura me parece muchísimo más, más aterrizada, ¿no? Aunque también en las conclusiones veremos un poco, no una contrapostura, sino más bien una postura complementaria que me gustaría dar, o al menos un punto de vista complementario a todo esto. La verdad es que a pesar de que de las 17 páginas que utiliza, 13 o 14 son únicamente para teoría, dejándole 3 únicamente al ejemplo que quiere citar de los Chino Dancers, pues bueno, me parece algo complicado. Sin embargo, obviamente es muy útil, ¿no? Es un pequeño manual, me parece un pequeño manual acerca de lo que es la etnografía de la comunicación, cómo se desarrolla, ¿no? En qué contexto surge, y bueno, es bastante útil. La verdad me hubiera gustado quizá leerlo tenerlo como una de las primeras lecturas del curso. Sin embargo, bueno, vamos a ver, aquí dice, a manera de objetivo, ¿no? O de resumen, dice aquí el autor. El presente trabajo tiene por objetivo revisar el modelo de la etnografía de la comunicación, dando cuenta de sus aspectos teóricos y conceptuales y aplicándolo al estudio de un acto comunicativo en particular, con el objeto de mostrar su utilidad para los estudios culturales de corte etnográfico, ¿no? Bueno, como ya lo dijo, pues vamos a ver un poquito tanto teoría como los ejemplos. Sin embargo, yo la verdad voy a hacer un poco al lado de los ejemplos. No sé si se ha dado cuenta, si es que alguien ve esto, más allá del profesor, que preferentemente pongo atención en la teoría. Los ejemplos claro que son muy válidos, sin embargo en este caso lo veo más como un manual y va, para las conclusiones que voy a poner después, los ejemplos que él brinda me parece que quedan sobrando, ¿no? O sea, además no sé, me parece darle mucha vuelta a algo que con leerlo queda más que claro, ¿no? La teoría en cambio pues es algo que sí a veces necesita un poco de bases más sólidas, ¿no? Entonces, bueno, el autor menciona que la etnografía de la comunicación surge como opuesta pues a la naciente gramática generativa transformacional propugnada por Chomsky, ¿no? Esto es durante los 60 en una de las primeras versiones de la GGT y de la transformacional. Entonces, bueno, un poquito lo que él dice, ya poniéndole una línea tomada directa del texto, dice: la idea de este modelo era rescatar justamente al lenguaje en uso a través de una serie de consideraciones respecto del contexto. O sea, como sabemos, lo primero que se eliminó, al menos en la GGT, fue el significado, ¿no? Entonces, al traer de vuelta, ya si viendo el significado puramente léxico, sino ya todo el contextual, pues obviamente se resanan esos huecos ahí que quedaban, al menos en la GGT, ¿no? Y se van a explicar ahora desde la etnografía, no precisamente desde la lingüística, desde todo este lenguaje, pues valga la redundancia, metalingüístico que ha servido para explicar el fenómeno, ¿no? O los fenómenos con los que nos hemos ido encontrando a lo largo de la investigación lingüística desde entonces. Entonces, pues, bueno, dice, teóricamente se puede decir que la etnografía de la comunicación es una composición teórica orientada a aprender los datos del contexto asociados al lenguaje, más precisamente al habla. Entonces, la etnografía de la comunicación se refiere a la descripción de la organización de los significados lingüísticos en estilos de habla, en términos de una matriz funcional del habla, eh, es decir, en términos de una matriz funcional del habla de una comunidad. Entonces, bueno, como vemos va a estar acotado a un contexto geográfico, a un contexto lingüístico, entre algunos otros, ¿no? Para no profundizar mucho más en esto, dice, tomando otra vez una entrada directamente de Himes, que viene incluida aquí en el texto, dice: el fin debe ser tener a la vista la multiplicidad jerárquica de las relaciones entre mensajes y contextos. Eso me parece una postura inteligente. Lo que se pretende es crear, según Himes, un énfasis y primacía del habla sobre el código, de la función sobre la estructura, del contexto sobre el mensaje, lo apropiado etnográficamente sobre lo etnológicamente arbitrario, pero las interrelaciones deben considerarse siempre primordiales para que no se pueda solo generalizar las peculiaridades, sino también particularizar las generalidades, ¿no? Entonces, bueno, esto ya me parece un poco más atrevido, quiero decir, pues obviamente, ¿no? O sea, todo el que rezonga debe tener algo por qué rezongar y debe tener debe ser ese rejego bien plantado, ¿no? A mi gusto. Y él, al parecer, se muestra así, ¿no? Y está bien, está bueno. La verdad, sí ataca de una manera distinta, pues, el problema comunicativo. Y eso me parece interesante. Aunque al final veremos un par de cosillas que me gustaría ahí acotar o hacer una postilla.
pues, la postura me parece inteligente, me parece una buena manera de ver el problema, ¿no? Y más como fundacional, ¿no? Quiero decir, no encuentro precisamente estudios o aproximaciones al fenómeno desde esta postura antes o previas a Del Heims, entonces me parece, que tiene un ojo fino, ¿no? Identifica bien las cosas. Entonces, bueno, dice, se establece que esta corriente teórica es una descripción en términos culturales de los usos pautados de la lengua y el habla en un grupo, institución, comunidad o sociedad particular. De una manera más específica, la etnografía de la comunicación se ocupa de, son 4 puntos si no me equivoco, sí. A. Los recursos sociolingüísticos disponibles en una comunidad particular, como pueden ser los estilos, las formas, términos de referencia y tratamiento, relaciones léxicas, relaciones entre enunciados, entre algunas otras, ¿no? Ahí ya como que meten en un cajón, pues, todo lo meramente lingüístico y sociolingüístico, obviamente. El segundo punto es el uso y explotación de estos recursos en el discurso y en la interacción social. El tercer punto, además de preocuparse por lo anterior, se ocupa de las interrelaciones y organizaciones pautadas de estos diversos tipos de discurso e interacción sociales en la comunidad. Y por último, las relaciones de estas pautas del hablar con otros aspectos y dominios de la cultura de la comunidad, tales como organización social, economía, religión, política, etc. A lo que va con todo esto es relacionar cultura y lengua, ¿no? O sea, eso que nos han enseñado a ver como cosas distintas, chao, olvídate de eso, intenta verlos como una, ver el efecto que tiene la lengua, pues socialmente hablando, directamente dentro de su comunidad y todos los registros que de ella nacen, ¿no? O sea, cómo puede, por ejemplo, cambiar un contexto nada más con hablar en cierta parte de una casa o con ciertas personas, qué sé yo, en la iglesia, por poner un ejemplo, ¿no? Cómo cambian los registros, cómo saluda las cosas de manera distinta, de acuerdo al contexto en el que se adecua a cada uno de los hablantes. Eso es lo que dice más o menos, ¿no? O sea, eso es lo que él intenta plantear. O sea, dar un giro, así como se dio el giro de 180 con Chomsky, ¿no? Ahora darlo él, pues, pero directamente al contexto, ¿no? No olvidarnos de esa parte, pues, que queda ahí como siempre relegada, ¿no? Bueno, como siempre antes de esto. En fin. Él define también comunidad comunicativa, repertorio comunicativo y competencia comunicativa, entre algunas otras. Esto lo vamos a ver muy rápido porque en realidad pues, no me interesa tanto extenderme en esto, ¿no? Comunidad comunicativa él la divide en 8 puntos, yo los podría resumir en 6, ¿no? El lingüístico, el geográfico, el ilocucionario, el heterogéneo, el realizativo y el holístico, ¿no? El lingüístico tendría estos 2 puntos. A, que se entiende una comunidad comunicativa como una unidad que complementa el lenguaje y la estructura social a través del pauteamiento normativo compartido del uso del lenguaje. B, los miembros de una comunidad comunicativa deben compartir al menos una variedad de lenguaje, ¿no? O sea, refiere únicamente a los fenómenos lingüísticos, o al menos sí, pues al constructo lingüístico que hay en la cabeza de los hablantes o de los comprendidos en dicha comunidad comunicativa. El geográfico, pues como puede ser casi obvio, una unidad circunscrita caracterizada por una localización común y por la interacción primaria, sencillito. La ilocucionaria dice, existe una matriz de comunicación en la comunidad determinada por la totalidad de los roles comunicativos de la misma, ¿no? Un poquito volviendo a los... pues no precisamente los actos de habla, ¿no? Porque incluso después los va a rebatir un poco, ¿no? Va a decir, hace falta en esta teoría. Entonces, bueno, pero cerca de eso va más o menos a cómo se conforman, pues, pues los roles comunicativos, ¿no? Quizás se refiere también a los cambios de turno, entre otras cosas, ¿no? Por otra parte, el factor heterogéneo dice, existen variaciones dentro de la comunidad que se identifican estructuralmente a nivel cultural como dialectales y funcional o sistemáticamente a nivel social como superpuestas, ¿no? Un poquito de que puede ser muy ecléctica, ¿no? La manera de componerse una comunidad comunicativa. Eso es un poco también un factor que él toma en cuenta y me parece bastante importante, ¿no? El factor realizativo. Los hablantes particulares poseen, desde el punto de vista estructural formal, un campo de lenguaje, referido al conocimiento que tiene una persona sobre las formas de habla que le permiten moverse dentro de determinados grupos. Así, la conjugación del campo de lenguaje y las formas de habla y el campo de habla denomina red de habla, ahí que va un error más en la lectura, más bien red comunicativa, que es lo que le permite al hablante operar en los distintos escenarios donde interactúa. A ver, parafraseando un poquito el desastre que está impreso.
pues sí, se refiere a que hay un campo, yo lo veo así, ¿no? Como el campo del lenguaje, como precisamente ese idiolecto que cada persona tiene, y por otra parte las formas de habla, ¿no? Que son como el punto donde convergen pues todos esos idiolectos que a su vez componen la comunidad de habla, ¿no? Eso es lo que al hablante como tal le permite desenvolverse de manera correcta y bueno, expresarse en la amplitud de sus facultades, ¿no? Por último, el factor holístico dice: se debe considerar a la comunidad desde una perspectiva culturalista, es decir, que su definición incluya no solo parámetros lingüísticos o sociolingüísticos, sino que también abarque un conocimiento, un comportamiento y un mundo material compartido. Bueno, eso sí ya es un cajón de los misceláneos, pero a full, ¿no? O sea, echa todo ahí y listo, después veremos cómo arreglar, ¿no? Ahí sí, todo lo demás venía bastante bien delimitado. Hasta que llega esto, ¿no? O sea, todo tenía que ver también así, por ejemplo, con lo lingüístico y tal. Aquí lo elimina todo y dice, todo lo no lingüístico y lo no sociolingüístico, véngase para acá y... Bueno, ya quiero ver cómo arreglo ese desastre, ¿no? En fin. Por otra parte, él habla del repertorio comunicativo, compuesto del repertorio lingüístico y el repertorio del habla, ¿no? Esto aquí no voy a profundizar tampoco mucho porque ya en realidad son meras definiciones y estas pues son ya lo que cada uno de los compañeros habrá leído, ¿no? Y usted también conocerá. En fin. El repertorio se encuentra referido a las distintas formas lingüísticas, medios o recursos verbales diferenciados para satisfacer las necesidades interaccionales de una comunidad comunicativa determinada. Listo. En un primer nivel de análisis, el repertorio comunicativo de un grupo cuenta con una determinada cantidad de lenguas, usualmente solo una, aunque sabemos que en muchos casos no lo es, como puede ser quizá el Estados Unidos, algunas ciudades de Estados Unidos actualmente, sabemos que no es una única lengua, sino incluso el español, por ejemplo, por una parte, ¿no? Y las mezclas que se van dando de esto, la interacción sociolingüística que se da a partir de que hay dos lenguas distintas o incluso variantes distintas, no únicamente, qué sé yo, o sea, ahí, aunque usualmente es así, quizá, o aunque usualmente fue así durante la época en que él lo hizo, sabemos que ahora no lo es tanto, ¿no? En fin. En un segundo nivel de análisis, el repertorio comunicativo cuenta con una determinada cantidad de variedades de lengua. El repertorio comunicativo incluye un tercer y cuarto nivel de análisis, a saber, las nociones de código y estilo respectivamente. El código se refiere a las diferentes lenguas o variedades de una misma lengua, la lengua precisamente, la lengua per se. El estilo, por su parte, se entiende como las variaciones de los recursos antes mencionados en función de las normas de uso y ordenamiento distintas del estándar. En fin, como entiendo que se refiere más a registros quizá, ¿no? Al estilo pues de habla. El repertorio comunicativo incluye además todo lo que se refiere a las condiciones que gobiernan la elección de las variedades, códigos y estilos. Ok, listo. Por otra parte, él menciona competencia comunicativa, en la cual sí ya no voy a abordar los 4 puntos que él dice, porque la verdad es que esto se está saliendo de control nuevamente. Sin embargo, bueno, él dice: James establece que una lingüística que pretenda ser minuciosa debe moverse en otra dirección de lo que es potencial en la naturaleza humana y en la gramática a lo que es realizable y se realiza, y tener en cuenta los factores sociales que participan en la realización también como constitutivos y gobernados por reglas. Aquí vuelvo un poco al comentario que hice la semana pasada, ¿no? En esto de los actos de habla, como sabemos, pues si bien desde Austin, pasando por Grice y pasando por Searle y pasando por todos los que vengan, no entiendo por qué forzosamente verlo a manera de reglas, ¿no? Si ellos incluso al comienzo empezaron como en contra de lo que es la GGT, regla pura y dura, ¿me entiendes? ¿Por qué volver a reglas? ¿Por qué volver a reglas? ¿Por qué esta necedad de... ¿Por qué creemos que si lo establecemos pues en parámetros más menos, ya somos precisamente científicos o cientificistas, que es peor, ¿no? O sea, aquí yo comienzo ya a introducir un poquito las conclusiones. Me gustaría más quizá, o me gustaría revisar alguna versión, si en algún momento pudiera usted recomendarnos, más allá que vayan por el camino como que siguen también los prototipos de reglas y parámetros y más menos y tal, porque aparte dice parámetros o reglas, ¿no? Cosa que además no define nunca en parámetros positivos o negativos, no dice cómo evaluar esos parámetros. Desde ahí ya, ¿no? Iba tan bien, era sorprendente. Pero bueno, en lugar de apuntar hacia los prototipos, ¿por qué no apuntar más hacia la teoría de la optimidad, ¿no?
Ya si no le gusta a nadie la cognitiva y quizás sea de los pocos a los que les guste, bueno, no importa, también existen otras teorías, ¿no? Otros modelos quizá. Este es descrito como un modelo, sin embargo, a mi gusto no es autosuficiente, ¿no? O sea, como veremos ya ahorita voy a dar un salto un poco eh, más arriesgado pues hacia las conclusiones. Sin embargo, bueno, ver esto que él explica desde la teoría de la optimidad, eso me parecería una buena manera de verlo. O sea, un razonamiento inteligente sobre uno inteligente, ¿no? Que obviamente va a dar pues resultados quizá favorables, ¿no? Y quito ese quizá que se me salió. O sea, a mi gusto, todo apunta a que son perfectamente, a que se conjugan de manera maravillosa y no entiendo por qué no verlo así, ¿no? En fin. Bueno, ya. Respecto a competencia comunicativa, la verdad es que no voy a hablar más de eso, dado que los 4 parámetros que menciona no me parecen bien definidos. O sea, no me parece que puedan ponerse en un más menos o en qué grado de la escala valorativa eh, adecuarse. Él dice el potencial sistemático, la adecuación, la posibilidad, la ocurrencia. Son todos re arbitrarios, man, ¿no? O sea, son todos muy difíciles de decir. ¿Qué es lo que buscas con esto? ¿No? No sé. En fin, él menciona también que la competencia comunicativa entonces tiende a referirse a la realización empírica de los elementos cognitivos que posee un hablante sobre el uso adecuado del lenguaje, ¿no? Siempre desemboca en la cognitiva. Bueno, no siempre, ¿no? Pero al menos sí sabemos que el lenguaje representa eso también, ¿no? E involucra también eso, procesos cognitivos, epistemológicos, serios, ¿no? Entonces, quizá verlo también por ahí no estaría de más. O profundizar más en eso, ¿no? Porque nada más lo toman como adjetivo bonito para ponerlo ahí junto con sus habladurías, pero a la hora de la hora no retoman nada, ¿no? En fin. Bueno. Por otra parte, se dedica también a mencionar todo un bonche así de, de términos, de componentes del acto comunicativo. La verdad, eso sí, no lo voy a abordar, son muchísimos y la verdad me interesa más profundizar en algo que voy a decir ahora, ¿no? O despuesito de esto. Ya por último, entonces dice, para llevar a cabo un análisis desde la etnografía de la comunicación, se han sugerido una serie de conceptos de aproximación al fenómeno de la interacción comunicativa, como lo son A, la situación comunicativa, B, el evento comunicativo y el acto comunicativo. El primero de ellos definido como, dice, este tipo de instancias se puede encontrar en diversas situaciones asociadas al uso del lenguaje. Estas poseen características tanto de tipo lingüístico como de tipo no lingüístico. Una situación comunicativa puede ser una cacería, una comida, una fiesta, B, el acto comunicativo, se define como las actividades o aspectos de las actividades que se encuentran regidas por reglas o normas para el uso lingüístico. En este sentido, el evento comunicativo se define en función de un contexto y de los límites del contexto, tanto a nivel lingüístico, cultural como físico. Por último, el acto comunicativo dice, los eventos comunicativos son subdivisibles en unidades más pequeñas, estos son los actos comunicativos. Dentro de los actos comunicativos se puede decir que un mismo tipo de forma comunicativa puede encontrarse en distintos eventos y a su vez un mismo tipo de evento puede encontrarse en distintos contextos y situaciones. Bla, 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 bla. Quiero decir, ¿no? De C hacia A, C compone B, bueno, C compone B, C y B componen A y así se va haciendo la pilita, ¿no? O sea, como un basamento piramidal, por así decirlo, ¿no? Está bien. O sea, no voy a decir más cosas acerca de esto. Respecto a las características del acto, pues tampoco voy a decir mucho más. Pero sí voy a rescatar un par de cositas de las conclusiones que él mismo dice y de ahí me voy a colgar un poco, ¿no? Menciona algunas críticas que le hacen, sin embargo, esas no, o sea, sí me parecen críticas que pueden hacer, pero si ya le fueron hechas, bueno, en este caso va a ser distinto, ¿no? Dice en las conclusiones, el presente trabajo ha pretendido poner en la palestra un modelo ya quizás antiguo, pero que aún puede ser reutilizado y reconsiderado para su uso en distintos tipos de estudio. Cierto. Viejo, seriamente viejo, ¿no? Específicamente en estudios culturales, este modelo puede ser de mucha utilidad para estudiar las implicancias que el lenguaje en uso tiene, en tanto que forma y contenido en la comunicación. Un modelo como este permite dar cuenta de los aspectos socioculturales que se encuentran subyacentes a la comunicación y cómo es que estos aspectos actúan como un todo coordinado. Después dice,
En tal sentido, el problema tiene más que ver con qué tipo de recursos se maneja una persona al momento de relacionarse, si racionaliza o no todo lo que está ocurriendo y con qué elementos sociales está operando. Empero, este tipo de problemas deberá ser resuelto en otros artículos. Bueno, ahí ya se me chispó, lo leí en desorden, pero bueno. Lo que en realidad quería poner era esto. El modelo debe ser visto como una herramienta que permita teorizar sobre cómo funciona el lenguaje en uso en determinados contextos culturales. Y puede ser aplicable a distintas situaciones, sobre todo aquellas que impliquen marcados constreñimientos de estatus entre personas. Bueno, sí, ¿no? O sea, lástima que hasta ahora se hayan dado cuenta que es más una herramienta. Este no es un modelo, o sea, no es autosuficiente, quiero decir. Y ya yendo directamente a las conclusiones, para no profundizar mayormente en esto, a mi gusto, no es por nada, la verdad esta lectura sí me gustó, a diferencia de casi todas las otras. Creo que esto lo subsume, ¿no? Si no se ve bien, puede subsumirse en esto, ¿no? O sea, la etnografía de la comunicación puede adecuarse, pues sí. Entonces, dentro de las críticas que él hace, dice, sí, es que esta se puede moldear y se puede hacer y tal. Sí, claro, porque es una herramienta más que cualquier otra cosa, no es un modelo explicativo per se, ¿no? A la hora de llegar a las unidades meramente mínimas, no puede enunciarlas, no puede hacer la valoración nuevamente, ¿no? Y tampoco se trata de eso precisamente, ¿no? O sea, por aquí algunos de los apuntes que hacen justo sobre la antropología lingüística o la lingüística antropológica, aunque al autor no le guste ese último término. Dice, el estudio del lenguaje debe verse como un recurso de la cultura y del habla como una práctica cultural. Sí, o sea, esto obviamente resumirlo mucho, ¿no? Pero para ya no profundizar, o para ya no extenderme muchísimo más en el tema, se ve subsumido en esto, ¿no? O sea, digo, tras leer la verdad este libro que me parece pues bastante, sí, interesante, no es una postura que yo tomaría tajantemente, ni mucho menos, pero sí me parece que todo lo que él dice acá puede entrar perfectamente como un apartado de este libro. No precisamente ser un modelo como tal, un modelo explicativo que así mismo se baste y se subsuma, ¿no? No, o sea, eso sí no... Me parece que es más el brillo de una buena idea que precisamente los alcances que esta buena idea pueda tener, ¿no? O sea, se laurea mucho la etnografía de la comunicación. Y no estoy en contra, pero no es un modelo. A mi gusto no es para nada un modelo, no logro entender qué tipo de explicaciones pueda dar, ¿no? O sea, bueno, a partir de que no tiene bien determinadas sus unidades y tal, y aunque este quizá tampoco los tenga al 100%, no habla tanto de reglas y tal, ¿no? O sea, él no se dedica pues a abarcar todos los fenómenos lingüísticos o a determinarlos dentro de reglas. Entiendo que en la época de James esa era la manera de ver que imperaba. Sin embargo, ahora una nueva vista, va a revisitar pues quizá todo este modelo, esta herramienta, como yo prefiero decirle, sería muy útil. Ya dejando atrás pues todos las preconcepciones teóricas de su época y apartándose un poco de ello, acercándose un poco más a la antropología lingüística, podría tener muchísimos más dividendos, muchísimos más dividendos, ¿no? O sea, hablan de lo mismo, también los contextos en que son importantes, cómo esto influye en la cultura, cómo de cada una de las culturas puede ir variando el mismo acto de habla, ¿no? Y cómo tienen que reformularse, pues, cada una de las unidades, etcétera, etcétera, ¿no? En fin, no es para hacerle más promoción a este libro, pero está re bueno. Si pueden, revísenlo y dejen de comprarse